Usted disfruta de Aliento de Vida. Quiero hablarte de la persecución de las nuevas I want to generaciones. speak to you about the persecution of the new generations. La persecución a las nuevas generaciones. Persecution towards the new generations. En estos dos primeros capítulos del libro de Génesis, In de Éxodo, First two chapters of the book of Exodus, se nos está hablando we're being spoken to de que about cuando se estaba acercando la liberación del pueblo de Israel en Egipto, when the liberation of the Israelites in Egypt was coming cuando closer. Dios estaba a punto de levantar un libertador para sacar a su pueblo de Egipto, When God was about to raise up a liberator to take his people out of Egypt, el faraón se lo olfateó, Pharaoh could smell this. se percibió He lo que perceived venía what was coming, y comenzó una intensa persecución contra los niños hebreos. and he started an intense persecution against the Hebrew Los children. mandó a matar a todos He asked for them to all de be 2 killed años abajo. from 2 abajo. years and before. En siendo varoncito, Being boys, los persiguieron they were persecuted hasta matarlo, until they were killed. porque la mayoría de los que hacen revoluciones o se lanzan para libertar naciones y pueblos, usualmente los que están al frente son varones. Because usually those who lead people out or who go out and do these things are men. Aunque muchas mujeres o las mujeres han jugado un papel importante Though many women have played desde important roles otras áreas de guerra, from different areas in war. pero en este caso a los que mataban eran a los varones. But in this case, the ones that were being killed were the boys. Después de varios siglos de esclavitud en Egipto, And after various centuries in slavery in se Egypt, acercaba el tiempo de la liberación y de la partida, the time of their liberation or freedom was coming. el tiempo de la salida de Egipto. The time of the exit from Egypt. De hecho, por eso el libro de Éxodo se llama de esa manera, This is why Exodus is called Exodus. porque Éxodo significa salida. Because it means an exit. Cuando llegó el tiempo de la So salida, when the time of exiting came, Dios preparó una simiente God prepared people para que fuera y creciera y libertara a su that pueblo. would grow up and free their people. Y la respuesta del faraón es persecución contra esa simiente. And Pharaoh's answer was persecution against the people that were being born. De igual manera en el Nuevo In Testamento, the same way in the New Testament, cuando se acerca el tiempo de la venida del Hijo de Dios a la tierra, when the time comes for the Son of God to come to cuando the se earth, acerca el tiempo glorioso de la venida del Dios encarnado sobre esta when the tierra, glorious time for God incarnated to come, el diablo se olfatea the eso devil smell this y ordena una intensa persecución contra los niños and hebreos orders an intense persecution against the Hebrew children por parte del rey Herodes. from King Herod. Y hubo una matanza gigantesca de niños And there was a massacre of children en aquel entonces. during that time. Pero de todas maneras Dios el Padre preservó a su hijo And yet God still preserved this y child lo hizo escapar juntamente con su and familia. allowed him to escape with his family. Vemos entonces, amados hermanos, We then see, brethren, que cuando se acerca la liberación para el pueblo de Dios that when liberation comes for the people y of God, cuando se acerca la venida del Hijo de when the Dios, coming of the Son of God el draws diablo near, intensifica la persecución contra las nuevas the generaciones, devil intensifies his persecution against the coming tratando de generations, que no nazcan gente ungida y escogida por Dios para esas misiones. trying to avoid having people being born anointed for these missions. Entonces debemos aprender de la historia bíblica So we must learn from the biblical stories de que cuando se acerca la venida del that Señor, when the coming of the Lord is drawing cuando se near, acerca la liberación del pueblo de when the Dios, freedom of the people of God is cuando se drawing near, acerca la redención total para la humanidad, when complete restoration is coming for humanity, el diablo acelera la persecución, the devil accelerates persecution. intensifica la persecución He intensifies persecution contra las nuevas against generaciones the new generations, para torcerlos, to twist them, para engañarlos, to deceive them, para dañarlos, to damage para them, que no se prepare una generación lista para recibir al Señor. so that there won't be a generation that is ready for the Lord. No debemos ver como algo fortuito, como algo que no está conectado con la realidad bíblica, We shouldn't see this as something that's not connected with biblical truth. lo que está ocurriendo actualmente. What's happening right now? En primer lugar, veamos cuán intensamente se ha magnificado el asunto del aborto por todas In the first partes, place, we can look at how intense abortion has been hasta in el every punto place. de que aún cristianos evangélicos To the point where even Christian están viendo evangelicals como una alternativa are starting to see this para as ocultar su pecado de adulterio o de an fornicación, alternative to
hide their fornication. practicarse un aborto. And they practice abortion. Y la gente lo está viendo este homicidio como algo normal. And people are looking at this type of La homicide as gente something se ha normal. insensibilizado contra They esto. become insensitive to Y en this. un estado como en el que vivimos, en el estado de Nueva York, And in a state like the one we live in, like New el York, actual gobernador aprobó una ley con la legislatura del the estado current governor approved the law with que permite que legislation una mujer instantes antes de dar a luz pueda practicarse un that aborto, allow a woman to have an abortion minutes before she gives birth, matando esas criaturas. killing that child. Eso es asesinato, That is murder. pero es legal en este estado. But it is legal in this Usted state. no puede verlo como algo separado de la realidad que está denunciando la palabra del Señor. You can't see that as something separate that the word is denouncing. Antes de la venida del Señor por segunda vez a la tierra, Before the Lord's second coming to earth, hay persecución contra las nuevas there's generaciones. persecution against the new Aborto generations. por donde quiera. There's abortion everywhere. Pero peor todavía, But even worse, ese video que acabamos de it's ver, the video that we just saw, donde esa agenda where that agenda, maligna that evil, wicked está agenda diciendo, is saying, vamos por tus hijos, we're coming for your children. vamos detrás de tus hijos, We're persecuting los your vamos a children. convertir. we will convert them. Eso no es algo que sea fortuito, It's not something aside from this. es algo programado por el It infierno, is programmed by hell. es algo preparado por el mismo It is Satanás, prepared by Satan que ahora himself. está diciendo, That is now saying, vamos a convertir a tus we're hijos, gonna convert your los children, vamos a confundir, we're gonna confuse los vamos them, a convertir en homosexuales y we're gonna lesbianas, turn them into homosexuals porque and hay lesbians, leyes aprobadas por todas partes because there are laws that are being que approved favorecen everywhere esto, that are favorable porque toward el them. Estado, Because the state, porque las escuelas, because the schools, porque la cultura because lo culture está facilitando. It's facilitating it. La última encuesta que se hizo The last, ya está dando cuenta que está aumentando la cantidad de niños adolescentes survey that was done is saying that the amount of y de adolescent jóvenes children que se identifican con esa agenda and young maligna. men and women who identify with this agenda Y yo sé, has y ellos lo implemented. saben, And I know ellos and they están know. diciendo, sabemos que ustedes están They're asustados saying we know that you are scared porque no van a escapar sus hijos. because your children are not Pero gonna yo quiero escape. decirte en este día But I want to tell you que a today pesar de esta amenaza del diablo, that aside of hay the- promesa del Señor para su pueblo. although this is going on, Y él there is le a promise dice of a God su for his people, and iglesia, he tells his church, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de the gates Jesucristo. of hell will not prevail against the, Las the puertas church of del Christ. infierno no prevalecerán contra la iglesia de The gates of Jesucristo. hell will not prevail against the church of Él ha Christ. dicho en su palabra He has said in his que word donde aumenta el pecado, that where sin increments, donde hay mucho pecado, where there is a lot of sin, se multiplica la gracia de grace Dios. is multiplied. Oh, alguien me está oyendo en Is esta anyone hora. listening in this hour? Ahora bien, Now, en esta hora no estamos aquí para que nos demos palmaditas. we're not here so that we could clap. Estamos aquí para crear conciencia We're here to create a y para consciousness. despertar a aquellos que están And to durmiendo. awaken those who are Así sleeping. como Sansón estaba durmiendo en las piernas de Dalila en Just aquel like Samson was entonces, sleeping on Delilah's lap. ignorando el peligro. Ignoring the Así danger. hay mucha gente que dice ser iglesia de There are many Jesucristo people who call que themselves está Church of Christ, durmiendo, who are also que sleeping, está supuestamente muy who are ocupada supposedly too busy para prestarle atención a sus hijos. to pay attention to Los their han children. abandonado You've abandoned them. y están diciendo luego estoy muy cansado And then they say, well, I'm too para tired ponerme a bregar con estos to work muchachos. with these kids. Y usualmente el que tiene poder monetario le paga a alguien para que le atienda a los hijos. And usually those who have enough money pay someone else to pay attention to El the que no children. tiene poder financiero Those who don't have the money to va a pay for a las babysitter, escuelas, they leave them in los school. abandona y los almacena They just keep them y there los mete allí a la merced de lo que digan los maestros de escuela. and they leave them vulnerable to whatever the teachers in the school say. Y muchas veces lo dejan el día entero Many times they leave them there the whole day. y allí el diablo se está dando gusto, And the devil is rejoicing in them, enseñándole y diciéndole todas las barbaridades a esos niños, teaching them and telling them all these sembrando horrible en el things, corazón de esos niños sowing in the heart of toda these la children maldad, evil, toda la desvergüenza, no shame, toda la vagabundería. lawlessness. Y esos niños desde pequeñitos, And those children almacenados en escuelas y en lugares de eso para que le cuiden los hijos el día entero, stored up in schools and daycares and those están things recibiendo toda esa influencia maligna. are receiving all of that evil influence. Y si seguimos de esa manera, And if we continue to move this esta way, amenaza del infierno, then this esa from amenaza hell, que vimos en ese video,
This that we just saw se in this va a video cumplir literalmente will literally come en to los pass hogares de la mayoría de nuestra in the gente. homes of the majority of our ¿Cómo people. hacer frente a esto? How do we face this? ¿Hay esperanza de que esto pueda ser parado? Is there hope to stop Yo this? quiero decirte en este I wanna día tell you today, lo que el Señor deposita en mi espíritu what que the te Lord haga saber deposits in my es que spirit hay to tell you esperanza. is that there is Esto hope. puede parar This can't y podemos stop. decir como Josué. And we can't say like Óyeme Joseph. bien, más que aplaudir, quiero que preste Like atención. Podemos decir como Josué, We can say like mi Joshua, casa y yo my house and I serviremos a Jehová. will serve the Lord. Mi casa y yo My house nos and paramos I firmes will stand y firm, vamos a servir al Señor. will serve the En Lord. esta casa, In this house, mi casa y yo, my house and toda I, mi descendencia, all of my le descendants servirá al Señor will serve Jesucristo. the Lord Christ Jesus. Oh, aleluya. Hallelujah. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is anyone listening to me? Yo quiero que pensemos en primer I lugar, want us to think in the ¿qué first fue place. lo que hicieron los padres de Moisés? What did Moses' parents do? ¿Qué fue lo que hicieron los padres de José? What did Joseph's parents ¿Qué do? fue lo que hicieron los padres de Daniel? What did Daniel's parents Los do? padres de Sadrat, Mesat y Abednego, The parents of Zadrak, Abednego, para que estos jóvenes for adolescentes, these young men, probablemente entre 14, 13, 14 a 16 años, among 13, 14, 16 years cada old, uno de ellos fue desarraigado de su entorno natural, each one of them was uprooted from their de su hogar, de surroundings, su país, from their home y and their fue country, arrojado violentamente a otra cultura and they were violently cast into a different culture en la que no conocían ni siquiera el idioma. where they didn't even know the language. Y no era una cultura amigable o friendly, It wasn't a friendly culture. era una cultura soberbia, It was stubborn. era una cultura que los amenazaba It was threatening, y que los amedrentaba. and it made them fear. Era una cultura completamente pagana. It was completely En el pagan. caso de Moisés, Moisés no nació en el paraíso. In Moses' case, he wasn't born in the Moisés palace. nació en Egipto, He was born in el Egypt. centro de la putrefacción The idolátrica, center of rotting idolatry. el centro de la putredumbre cultural de maldad en aquel The entonces. center of cultural rotting. José fue enviado a Egipto también, Joseph was also sent to Egypt. y aquel lugar no era el mejor lugar para un joven And that adolescente. place was not the best place for a young Era man. un lugar donde se invitaba permanentemente al paganismo, It was a place where they were openly a invited la to paganism, vagabundería, to shamelessness, a la maldad, to evil al wickedness, desenfreno. to lawlessness. Daniel fue arrojado al palacio de Babilonia, He was thrown into the y allí Babylonian no palace. había precisamente un ambiente santo, And there wasn't a holy y era ambience un there. joven adolescente He was a young man juntamente con sus amigos. with his friends. ¿Qué fue lo que hicieron los padres en la vida de estos jóvenes And what did their parents do que los ayudó a estar firmes that helped them be y a firm no terminar contaminados and not end up con la contaminated cultura, with the culture, con el entorno, with the con lo surrounding, que el Estado estaba subvencionando? and what the state was bringing up? Lo que hizo la diferencia, amados hermanos, What made the difference, fue que brethren, hubieron padres que se pararon was that firmemente, there were parents who y desde stood que sus firmly. hijos habían nacido, And since their children were comenzaron born, de manera responsable they responsibly a transmitirle la palabra de Dios, to transmit the word a of God, enseñarle el temor de to Dios. teach them the fear of God. Comenzaron a modelarle la vida de gente que sirve al They Señor. started to model the life of people who serve the Y Lord. cuando estos jóvenes vinieron a ser adolescentes, And when these children became ya teens, tenían fuertes y firmes valores they en already sus had vidas strong and firm values in que their les lives convertían en hombres llenos de Dios, that converted them into men who were full llenos of del God, poder del full Espíritu of the power of the Santo. Holy Spirit. ¿Cuál es el problema de este tiempo? What's the problem of these Es times? que la mayoría de los Is that padres, the majority of y parents entiéndase la mayoría de los padres cristianos, and Christian parents número uno, no está priorizando esto. are not prioritizing this. Están dejando y diciendo que en la escuela me le enseñen. They're saying, oh, they're going to teach them in school. Yo no tengo tiempo para I don't enseñar. have time to teach Cuando them. llego a la casa estoy muy When I get cansado home, I'm too tired. y no tengo tiempo. I don't have time. De hecho, nos hemos asociado We have become a la so gente de este mundo
mundo associated y to this estamos world. concibiendo el término pasar tiempo de calidad con los hijos, That we're talking about spending quality time with porque es children una modificación que ha traído el mundo as a modification that para the world has tratar de brought justificar to try to nuestra justify ausencia our absence y a veces por algo que parece justo. for something that seems righteous. Pasarse papá y mamá todo el tiempo en las calles, Mom and dad always outside, muchas veces buscando dinero many times looking for para money pagar la renta, to pay the para rent, resolver una serie de to problemas, solve some issues, pero olvidándose de la simiente de los but hijos. forgetting their children. Y el costo a pagar es muy caro, muy alto. The price to pay is very high. Hijos que están creciendo Children that are growing bajo la up influencia del maestro de la escuela, under the influence of the que teacher ya in no school tiene unos valores igual a los tuyos y los míos, that no longer has the values that you que and ya I está hold, autorizado por el Estado that is already a authorized by the state enseñarle de que fulano tiene dos papás, to teach others Mengana that, tiene dos mamás, so-and-so has two moms and two enseñarle dads, brujería, to teach them enseñarle witchcraft, el asunto de Harry Potter como que eso es normal, and to teach them Harry Potter as if it were normal, entrenarlos en la brujería, to train them in witchcraft, entrenarlos a hacer una supuestamente magia buena. and to do supposed good witchcraft. Y si cierras los ojos, And if you close your eyes, eso será lo que tendrán tus hijos. that's what your children will have. Estarán paganizados They'll be paganized frente a tus narices before your own eyes, sin darte cuenta de lo que without está you realizing pasando. what's going on. Y muchos están esperando, And many are waiting. bueno, que la iglesia me le enseñe, Well, the church is going to que teach el them. pastor me los disipule. The pastor is going to Yo le disciple voy a them. pagar $1,000 para que usted me muestre qué texto de la Biblia I'll dice pay you $1,000 for you to que show el me the pastor text de in the la Bible iglesia that says that the y pastor of que the la gente church de la and iglesia that the leadership son in the los church responsables are the people de who are discipularte a tus responsible for hijos. discipling your children. No hay un solo texto There's bíblico. not one single El text in the discipulado Bible. comienza por casa. Discipleship starts Gente at home. celosa People who que are dice, zealous. yo le voy a enseñar a mis say, "I'm gonna hijos. teach my children. Yo le voy a enseñar a mis hijos mis I'm valores. going to teach my children Yo my le voy a values. enseñar a mis hijos mis I'm creencias. gonna teach them my Yo le beliefs. voy a enseñar a ellos el Dios en quien yo I'm creo. going to teach them the God Yo who le I voy a believe in. testificar a I'm mis gonna hijos testify to my de children lo que Dios ha hecho en mi vida, about what the Lord de has done in donde my Dios life. me ha sacado. Where God has brought Yo me le out voy a of. transmitir a ellos I'm gonna transmit el to them temor de Dios que hay en mi corazón. The fear of God that's in my Oh, heart. alguien me está oyendo en esta hora. Anyone listening in this hour. Bendito el nombre del Señor. Blessed is the name of the Lord. La diferencia The entre difference aquellos jóvenes que he citado between those young y men that I've este cited tiempo and this time es que hubieron padres que se empoderaron is that there were y parents who were dijeron a empowered mis hijos no lo enseña fulano, and said, "So-and-so's no not es el gonna teach my Estado, children. It's not the state. voy a ser yo. It's gonna be me. Yo voy a enseñarle a mis hijos. I'm gonna teach my Yo children. voy a instruir a mis I'm gonna generaciones. instruct my Yo voy a generations. velar por ellos. I will watch out Alguien for me them. está oyendo en esta hora. Anyone listening. Yo sé que algunos dirán, pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer? I know some of you might say, Pastor, how am I going to do Usted that? sabe lo duro que es. No, how No hard it tenemos is. tiempo para We have no esto. time for this. Exactamente a eso me refiero en esta That's hora. exactly what I'm Si talking usted about. lee bien el capítulo 1 del capítulo 2 del libro de If you Éxodo, read chapters 1 and 2 of the book of Exodus, va a encontrar you'll find que una de las señales that one of the que signs se daban that was given cuando estaban a punto de experimentar el nacimiento del libertador de Israel when the birth of the liberator of Israel was about to happen es que una de las estrategias de Faraón contra el pueblo de Israel is fue that one of Pharaoh's strategies against que the le people dijo, was, no, ya nosotros He said, no le vamos a brindar los ladrillos no, hechos. we're no longer going to give you bricks that Ahora are made. ustedes van a tener que buscar el material, Now you're going to have to go look for the fabricar material sus propios ladrillos fabricate your own y darnos el bricks mismo and rendimiento give us the same que amount of work, había, la misma producción que same había production, cuando nosotros le dábamos los ladrillos hechos listos para as when we were giving colocarlos. you the bricks together. En otras palabras, In other words, hubo una intensificación en el trabajo. there was an influx in work. De repente todo el mundo tenía que estar metido a trabajar montones de horas extras en el lenguaje de hoy en día. Suddenly, everyone had to be working extra hours. ¿Cómo conjugar estas dos cosas? How do you conjugate these two No things? tenemos tiempo porque todo el tiempo está dedicado al trabajo. Somos esclavos del trabajo. We don't have time because we're working. We're slaves Pero to a la our vez work. sabemos que hay que cuidar una But familia. at the same time, we know that we have Hay to take hijos care of por our los family. cuales velar. There are children we have to Hermanos watch out míos, for. el pueblo de Israel se la arregló para aquel My entonces. brethren, the people of Israel had to Y figure la it out iglesia during de that time. Jesucristo se la tiene que arreglar para este And the church of tiempo. Christ has to figure
figure it out for Y this en time. aquel entonces Dios le dio instrucciones y estrategias al pueblo de Dios And during those days, he gave instructions to the people of que God todavía están vigentes para la iglesia de that are still Jesucristo. available for the Church of Christ today. Escúchame bien. Listen to me. Si nosotros seguimos como payasos utilizando el tiempo igual que como lo utiliza el mundo, If we continue to clown around and use our time like the world uses it, vamos a tener el resultado del mundo. then we'll have the result of the Pero world. si nosotros obedecemos el mandato que da el Espíritu Santo en el Nuevo But Testamento, if we obey the mandate that the Holy Spirit gives in the New que Testament, nos dice que aprovechemos bien el that tiempo, tells us to take care of our porque time, los días son malos, because days are wicked, entonces las cosas serán then diferentes. things will be different. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que a pesar de que tengo una agenda inmensa, que tengo unos compromisos de trabajo But inmenso, although my agenda at work is full and I have a lot of commitment, jamás debo olvidarme de mi I descendencia. must never forget my Jamás descendants. debo olvidarme del compromiso con mi I familia. must never forget my commitment with my Y si family. tengo que cortar una serie de cosas y entretenimientos, And if I have to cut out a series of things lo or voy a entertainment, hacer then I'll do it. con tal de privilegiar a mi familia As long as I give y privilege to con my tal de family, no descuidar mi relación con el Señor. and as long as I do not neglect my Hoy más relationship que with the Lord. nunca Today more than se ever. sabe de gente que pasa 4 y 5 horas diarias We know of people who spend 4 to 5 con un hours a day teléfono que lo toca más de 1000 veces al día, with a phone that they touch more than 1,000 times a day, en las redes sociales, on social media, en el televisor, on TV, y haciendo cosas que no tienen sentido, que no traen edificación para and tu doing things that alma. make no sense and do not bring edification for your soul. Iglesia de Jesucristo, Church of Christ es Jesus. el tiempo It is the time de discriminar to discriminate lo que vamos a hacer. with what we're going to do. Esto me hace perder el tiempo. This makes me Aquello lose no es time. necesario. That's unnecessary. Esto sí es vital para mi This thing alma. is vital. Esto sí es vital para mi familia. That's vital for my family. Esto es lo que voy a hacer. And this is what I'm gonna ¿Alguien do. me está oyendo en esta hora? Anyone listening in this hour? Oh, bendito el nombre del Señor. Dáselo fuerte Bless si the es name of para the Lord. Él. Clap to him strongly if it's for him. Parte de la estrategia que el Señor le dio al pueblo de Israel y se lo da a su iglesia en este tiempo, Part of the strategy that God gave the people of Israel and he gives to us today aparece en Deuteronomio capítulo 6 desde el verso 1 en is adelante. in Deuteronomy chapter 6 verse 1 and on. Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 en adelante. Deuteronomy chapter 6 verse 1 and on. Dice esta escritura: Scripture says, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñase para que los pongan por obra en la tierra la cual pasan ustedes para tomarla. these are the commands, decrees, and the laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing in the Jordan to possess. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. So that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all the decrees and commands that I give you, and so that you may live a long life. En primer lugar, en esta escritura observamos lo que está diciendo el Señor. The first place we're observing what the Lord is saying in Está the scripture diciendo que el temor de Dios crece en nuestros is corazones saying that the fear of the Lord grows in cuando our hearts hacemos caso y obedecemos su palabra. when we listen and we obey to his El word. problema de mucha gente es que no tienen tiempo ellos mismos, no sacan tiempo ellos mismos para nutrir y fortalecer su alma con la palabra de The Dios. problem with most people is that they don't have time or take out time to feed themselves with the word Cuando of el God. creyente no estudia la palabra de Dios, no pasa tiempo a solas en la palabra de Dios y en la oración, And when the believer doesn't spend time with God in the word and in prayer, se va debilitando, they continue to weaken hasta un extremo to an extreme que vive de pecado en pecado where they live from sin to y sin no se levanta nunca. and they never get up. Para cortar eso, hermanos To cut míos, that. hay que sacudirse You must shake it y hay off. que volver a consumir la palabra de Dios. And you must consume Hay que the word volver a of God. deleitarse en la palabra de Dios. You must once again Hay delight que in the word volver of a God. pasar tiempo a solas con You Dios must spend time para que alone with tu God alma se so fortalezca that your soul would y be puedas hacer fortified frente a las acechanzas del and diablo. you can face the enemy. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is anyone listening? Una vez que hagas eso, Once you do this, se cumplirá lo que dice el verso 2. then what verse 2 will Para que says temas will a be Jehová tu fulfilled. Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. So that you fear the Lord your God as long as you live. Y dice, te mando a ti,
a tu hijo y al hijo de tu hijo. You, your children, and their children after La them. encomienda no es solamente para nosotros que somos primera o segunda generación. The command is not just for us. La encomienda es para que trabajemos con nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que han de venir. It's so that we would work with us, our children, and all those who come afterwards. Se trata de que usted y yo estamos llamados a vivir, a encarnar y modelar la palabra de Dios para It nuestros means that hijos. you and I are in charge of living and modeling for others what the life of Christ is. Repito, usted y yo estamos llamados a vivir, modelar, encarnar la palabra de We're Dios called to live, model, and incarnate para the word of nuestros God. hijos, For our children. para nuestros nietos, For our grandchildren. para nuestros bisnietos, For our para los que great-grandchildren. vendrán. For all those who will Ellos come. necesitan referentes. They need a point of Los reference. niños aprenden por el ejemplo. Children learn by example. Y si usted y yo somos unos And hipócritas, if you and I are los hypocrites, primeros que se dan cuenta de que sus padres son hipócritas son los the hijos. first one to know that their parents are hypocrites Y are your ellos children. van a ser hipócritas And también. they'll grow up to be hypocrites Y as van a well. imitar nuestra hipocresía. And they'll imitate our ¿Alguien me está hypocrisy. oyendo en esta hora? Is anyone listening? Pero si usted y yo nos paramos If firmes, you and I stand firm, algo va a pasar en la vida de then ellos. something's gonna happen in Aún their se hayan lives. descarriado, Even if they've no strayed. van a poder pecar con tranquilidad en el they won't mundo, be able to sin porque with la peace. palabra de Dios estará en sus corazones. Because the word of God would be El in their temor hearts. de Dios aflorará a The sus fear of God vidas would be in their lives. y no los dejará tranquilo en el And it mundo. won't leave them alone in the world. Aleluya. Hallelujah. Ahora nota lo que dice. Now notice what it says. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. You, your children, and their children. ¿Y cuándo debe durar? ¿Cuánto debe durar esta asignación, esta tarea? And how long does this command go for? Dice el texto, todos los días de tu vida. The text says every day of your life. Todos los días de nuestras vidas. Every day of our ¿Alguien se lives. atreve a repetirlo conmigo en Can esta someone hora? dare to say it today? Esta tarea dura This task lasts todos los días de la vida. every day of life. Si estabas pensando en If you retirarte, thought you were going to y retire, yo sé que algunos dirán, pastor, un momentito, And I know some of ¿qué you usted might me say, está "Wait, hold up, diciendo? wait a minute, what are you Que telling me?" después que yo sudé la gota gorda con estos hijos y ya estoy preparándome para descansar, que también voy a seguir incesantemente con los nietos y los bisnietos. that after I raise my own children and I sweat all this time, I still have to go ahead and raise my Te grandchildren and tengo buenas great-grandchildren? I noticias have good news for you. y una que no te va a gustar, pero en el fondo te You're va a not going to gustar. like it, but you're kind of going to like it. Sí, la asignación de Yeah. Dios es forever. The Lord's command is para siempre. Es para siempre. It's forever. Mientras vida tengas sobre esta As tierra, long as you're alive on this vas a earth, tener que estar atento a tus you hijos, must be paying attention to your pendiente de children tus nietos and your grandchildren y de tus bisnietos. and your great-grandchildren. Mientras vida tenga, As long as you're debes alive, estar buscando la forma You should be seeking de the way influenciar en la vida de tus hijos, influence the life en las of your vidas de children, tus nietos, the life of your en las vidas de grandchildren, tus the life bisnietos, of your great-grandchildren. traspasándole la fe. Trespassing faith. La fe que has recibido, The faith that you have la received. fe en el Dios verdadero, The faith in the true en el God, Dios santo, in the holy desafiándolos a creer en ese Dios, Defying them to believe in that God. testificándole de lo que Dios ha hecho en tu vida, Testifying about what God has done in your hablándole de life. cómo conociste al Señor, Speaking to them about how de you los met the milagros Lord. que Dios ha hecho en And tu the miracles vida, that God has de made las in your tantas life. veces que Dios te ha socorrido una y otra The vez, many times that the Lord has rescued you once and over de las again. tantas veces que Dios te ha librado de la The many muerte times He has freed you from y death te ha sacado del mismo and has infierno. brought you out of the pit of hell. Nuestros hijos y nuestros nietos, Our amados children hermanos, and grandchildren, necesitan conocer need to el know testimonio del abuelo, the testimony el of their testimonio grandfather, de papá y the mamá, testimony of their mom and de la dad, grandeza de lo que Dios ha of the hecho, greatness of what God de has por done, qué nosotros le servimos al of Señor, why we serve the por Lord, qué estamos convencidos de que Dios existe, why we are convinced that He por qué exists, estamos convencidos de que lo que Dios dice en su palabra es verdad. why we are convinced that what He says in His word is Ese true. testimonio debemos dárselo a We must ellos. give them that testimony. Ellos lo They necesitan. need it. Ellos necesitan eso. They need that. Y eso va a marcar sus corazones y su fe. And that will mark their hearts and faith. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is anyone listening? ¿O alguien glorifica al Can Señor en someone esta glorify hora? the Lord in this hour? Mira lo que está diciendo la Escritura. Look at what the scripture is saying. Dice por todos los días de tu vida. This is for every day of your life.
Déjeme decirle, yo he oído pastores Listen, let me tell you, I've heard of que pastors tienen casi 60 años who are about 60 years y están contando el día en que se van a and they're retirar. counting the days that they're going to Yo retire. quiero decirle a usted, I wanna tell you quizás sea buena something. noticia para algunos, yo sé que va a ser mala noticia para otros, Maybe it's some good news for you, and for que some en it's la not going to mente be so mía good. no me pasa But in my head, yo retirarme. I don't think about Me retiring. retirará el Señor, The Lord's going to retire me. pero yo no tengo en mente eso de decir yo me voy a retirar. But it's not in me to say I'm going to Mientras retire. haya aliento en mí, As long as there is breath yo in me, estaré proclamando I will que proclaim Jesucristo es mi Señor, Jesus is my que Lord, Jesucristo salva, that He saves, que Jesucristo viene, that Jesus is que coming, Jesucristo es maravilloso, that Jesus is wonderful, que Jesucristo liberta, that Jesus frees, que Jesucristo es bueno, that Jesus is que Él good, quiere cambiar las vidas de todos aquellos que lo desean. that He wants to change the life of all those who desire it. Así que si estabas acariciando And so if you were que se pondering te the thought vayan tus hijos, that your children te were going dejen to el nido vacío you're gonna have an para empty comenzar a irte de vacaciones por donde to go quiera. on vacations where you Yo want, quiero decirte que de vez en cuando puedes sacar tus I'm gonna tell you, vacacioncitas, it's not bad for you to take your pero vacation, jamás debes sacar de tu agenda but you must never remove from your el agenda discipulado de tus hijos, the discipleship el of your discipulado children, de tus nietos, the discipleship of la your consolidación de grandchildren, tus bisnietos the consolidation of y your de todas tus great-grandchildren, generaciones. and all of your generations Alguien to come. tiene que pararse firme en la Someone familia must stand firm in y the ser family luz en medio de las be tinieblas, light in the middle of insistir, and insist gemir y clamar delante del Dios and del cry cielo, out before the Lord, orar y ayunar por la to pray familia, and fast for the para que family, sean conmovidos, so that they would be para moved, que sean so sacudidos, that they would be shaken, para que el Dios del cielo se les revele, so that the God of heaven para would que el reveal to them, Espíritu Santo le abra los ojos and the Holy Spirit y open se up their conviertan a eyes, and they Cristo. would convert to Christ. Alguien en esta hora se atreve a decir: mi Someone casa dare y to yo say today, my house and I serviremos a Jehová. serve the Lord. Oh, no te oí. I didn't hear Mi you. casa y yo My house and I serviremos a will Jehová. serve Jehovah. Oh, alguien lo dice de When verdad. someone truly say it. Aleluya. Hallelujah. Oh, bendito el nombre de Jesús. Blessed is the name of Jesus. Ahora nota la estrategia que nos da el Espíritu Santo. Now notice the strategy that the Holy Spirit gives Aquí us. en Deuteronomio capítulo 6. In Deuteronomy chapter 6, Leo desde el verso 5 en adelante. verse 5 and on. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Escúchame bien, Listen to me. tenemos que ser intencionales. We must be No intentional. podemos seguir perdiendo más tiempo. We can't continue to waste time. Porque cada día que pasa, Because every day that la passes, persecución es más fuerte. persecution is Se stronger. incrementará más esto. This will increment. Ya en California aprobaron una ley, hermanos They've already míos, approved the law in que California, cualquier brethren, niño de 14 años en that adelante any child who is 14 years que and up diga yo quiero cambiar mi identidad who says, I sexual, want to change my sexual identity, va y la cambia they can get it changed sin autorización de los padres. without parental authorization. Prepárate porque eso viene para este lado Get ready because that's coming to this side. y va a arropar esta nación And it's going to blanket y this va a nation. arropar al mundo. And it's going to go around the world. Aún en medio de todo eso, Even in the midst of el all this, Espíritu Santo nos dice: the Holy Spirit is Iglesia de telling us, Jesucristo, no Church of tema, Jesus Christ, do not fear. simplemente obedece al Señor Simply obey the y Lord haz tu tarea. and do your ¿Cuál es task. la tarea? What's your task? Hermanos míos, nosotros tenemos los oídos y la atención de nuestros hijos por un tiempo determinado. Brethren, we have the eyes and the ears of our children for a Tú determined tienes time. el corazón de tus hijos. You have the heart of your children. Apropiate. Take ownership. Acércate. Draw closer. Háblale. Speak to them. Compárteles. And share with them. Enséñales la verdad de Dios. Teach them the truth of God. Mira la estrategia que nos da el Espíritu Look at the Santo. strategy that the Holy Spirit Número has given 1, us. repetirás a tus hijos mi palabra. Number 1, you'll repeat my word to your children. Hablarás de mis palabras a tus hijos. You'll talk to them. En otras palabras, In other words, ponlo a aprender de memoria mi palabra. make
to memorize my word. Pero por otro lado, But on the other side, enséñale lo que significa esa palabra. teach them what that word means. Comparte con ellos lo que dice esa palabra. Share what that word means with Enséñale quién es Dios. Teach them who God is. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? What has God done No in your life. solamente enséñale historias bíblicas. Don't just teach them Bible stories. Enséñale teología bíblica. Teach them Y biblical quizás usted theology. diga, pero pastor, ni yo mismo sé teología bíblica. And you might say, Pastor, I don't Mire, even know Bible una theology. de las ventajas que usted y yo tenemos en un tiempo con muchas desventajas Listen, one of the advantages we have in a time of disadvantages es que usted y yo tenemos lo que no tuvieron los padres de is that Moisés, you and I have what Moses' lo parents que no didn't have, tuvieron los padres de Daniel, what Daniel's parents didn't lo have, que no tuvieron los padres de José. what Joseph's parents didn't Primero have. tenemos toda la Biblia escrita. First off, we have the Bible written. ¿Quiere que te diga una cosa? You want me to tell you Los something? padres de Moisés no tenían toda la revelación de Dios Moses' escrita. parents didn't have the entire Los revelation padres of de God Daniel written. tampoco la tenían. Neither did Daniel's Los parents. padres de José tampoco la Nor tenían. did Joseph's parents. Tenían la palabra oral. They had the oral Ya para el word. tiempo de Daniel estaba más avanzado el For asunto. Daniel's time, things were a Y little puede bit more que advanced. tuvieran algunos copias de rollos. And they could have had some copies Pero of scrolls. conseguir copia de un rollo para aquel entonces era algo sumamente caro. But to find copies of scrolls was something that is very Usted se expensive puede at that time. conseguir una Biblia regalada And you can get a primeramente. Bible for Y free. luego si la quiere con ciertos detalles, va y paga a una librería por la que usted quiera. Or you could pay to have it altered however you want it to look. Número 2, Number tenemos otra cosa que no tuvieron aquellos hombres de They Dios. have another thing that they didn't have. Ahora hay devocionales para niños como usted los quiera, de We todas now las maneras. Have children devotionals, however Ahora you want tenemos un sinnúmero de materiales it. bíblicos We have a number of biblical materials ya preparados por hombres y mujeres de Dios that are already prepared by men que and han women of God pasado años en who esto have spent y years lo in han this simplificado y te lo ponen en las manos. and have simplified it and placed De it in your manera que hands si no haces nada in such a way that if you don't es do porque eres anything, indiferente, it's because you're eres un indifferent, vago because you're o lazy. simplemente vas a ser juzgado por you'll Dios simply be judged by porque God tuviste la oportunidad de hacer algo because you had the opportunity y to no do lo something hiciste. and you didn't do Y it. dice la Biblia que mayor condenación hay And the Bible says that there is greater para condemnation aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. for those who know how to do good and do not do ¿Alguien it. me está oyendo en esta hora? Is anyone listening in this ¿Cómo hour? lo vamos a hacer? How we're going to do it? Dice, hablarás de estas cosas Just talk about these things estando en tu casa in your home y andando por el camino. and on the road. Está diciendo, esta agenda tienes que tomarla en serio e It's saying intencionalmente. you have to take this agenda En la seriously and casa, en intentionally. cualquier momento, debe buscar la In the ocasión house. para enseñarle At la any palabra de moment, you Dios. must find an occasion to teach Cuando the word vayas of por God. el camino, When you're walking along the road, conecta la realidad que están viviendo con lo que dice la enseñanza connect the bíblica. reality that you're living in with what the Bible teaches. Pero también está diciendo, But it's also saying, al acostarte y cuando te levantes. when you lie down and when you wake up. Hermanos míos, hay que intencionalmente hacer espacio Brethren, we must intentionally make para que space a la hora de acostarse so that at nuestros the time hijos, when we're going to go to allí le depositemos lo que Dios we dice. would deposit what the Lord Allí says le to them. recordemos lo que Dios ha We dicho remind our children what y God has oremos said. con ellos And we would pray for antes them. de acostarse, And with them before al they go to levantarse, sleep. As they get up, antes de salir todo el mundo como caballo salvaje con el before pecho abierto. everyone starts running out like wild Que los horses. padres reunamos a nuestros rebaños We must take our children and gather them y enseñarle la palabra de Dios. and teach them the word of Yo God. sé que alguno dirá, pastor, pero eso lleva mucho tiempo. I know some may say, Pastor, that takes a lot of time. No lleva ningún mucho tiempo. It's not a lot of time. Lo que pasa es que nosotros nos hemos planificado What happens is that we've scheduled al ourselves estilo del mundo, in the world al style, estilo mundanal, in the worldly manner. y a muchos se nos hace fácil gastar 2 horas And it's easy for us to spend 2 viendo redes hours sociales. watching social ¿Qué media. tal si agarra esas 2 horas How about you take y those dice, 2 de hours? estas 2 horas voy a invertir 1 hora diaria And en you mis say, hijos? Of these 2 hours, I'm going to invest one into my Media children hora daily. antes de acostarse, A half an hour before media they go to sleep, hora al a levantarse. half an hour before they wake up. Corta la televisión. Cut off television. A veces está viendo televisión, programas que lo que te traen es muerte, lo que te traen es veneno y chisme. Sometimes you're just watching television and everything that it brings you is death and gossip. Corta cuestiones de redes sociales y convoca a tu gente Cut off so much social media and convoke your a people, pasar call them tiempo en la out palabra del Señor. to spend time in the Word Y of cuando God. eso se convierte en una cultura
cultura hogareña, And when that becomes a home culture, en una cultura, en una tradición, when it becomes tradition pero and en culture algo in your vivo, home, something that is tus alive, hijos lo anhelarán. then your children Tus will hijos te van a desire it. decir, cuéntame Your más de children esa will say, palabra. "Tell me more about Cuéntame más acerca de Tell me Dios. more about God." Y te van a bombardear con And preguntas they'll bombard you with questions que te van a llevar a ti a crecer más en la palabra de that'll Dios. make you grow more in the Word of God. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is anyone listening in this ¿Alguien hour? está tomando esto en Is serio? anyone taking this seriously? Oh, bendito el nombre de Blessed is the Jesús. name of Jesus. Si no lo If you haces, don't do it, el diablo va a cumplir su promesa. the devil will fulfill his promise. Pero hay forma de detener esta malicia del But there is a diablo. way to stop this Si enemy. en casa nos paramos firmes If we stand firm at y home comenzamos a discipular a and nuestros start to hijos disciple our y children comenzamos a pasar tiempo a solas con ellos, and start to spend time alone with a them, enseñarle el temor de to Dios. teach them the fear of God. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is anyone listening in this Oh, hour? bendito el nombre de Jesús. Blessed is the name of Jesus. Quiero terminar diciéndote I esto. want to end by telling you this. Cuando Israel estaba a punto de salir de Egipto, When Israel was about to leave Egypt, cuando Israel estaba a punto de experimentar la when liberación, they were about to experience liberation, el diablo levantó persecución contra las generaciones venideras de the devil Israel. rose up persecution against the upcoming generations of Israel. Cuando se acercaba la primera venida del Señor, When the first coming of the Lord was el close, diablo levantó persecución contra los niños del pueblo de Dios. the devil created persecution against the people of Y God. ahora en este tiempo, And in these times, el diablo sabe que se acerca la segunda venida de Jesucristo a la the tierra. devil knows that the second coming of the Lord is Y drawing él no near. quiere que nuestros hijos y generaciones vayan al cielo. And he does not want our children or the upcoming Los quiere generations to go to heaven. confundir. He wants to confuse Y them. quiere convertir la familia en un guiñapo, en una porquería. And he wants to convert the family into trash. Pero tú y yo estamos llamados a ser luz y sal en medio de las tinieblas. But you and I are called to be salt and light in the midst of Quiero que darkness. te pongas firmes y te pares en esta hora. I Te want you to pongas be de firm and I pie want you to stand y te atrevas a decir en esta hora: and dare to say in this mi hour, casa y yo my house and serviremos a I Jehová. will serve the Lord. Y si tengo que reestructurar mi agenda And diaria, if I have to restructure or la voy a reschedule hacer, myself, then I'm going to do pero it. mis hijos no se van a quedar a merced del ataque del But diablo. my children are not going to be left Yo me vulnerable to voy the a enemy. levantar a pelear por mis hijos I'm y going to get up and nietos. fight for my children Los and voy my a cubrir en grandchildren. I'm oración, going to cover them in pero prayer. intencionalmente Intentionally. le voy a enseñar, I'm gonna teach le voy them. a modelar la palabra de Dios. I'm gonna be a role model Voy of a the word of God. interceder por ellos. I'm going to intercede Voy a for them. pelear por mis I will generaciones, fight for my generations. enseñándole mis valores, Teaching them my values. enseñándoles a temer a Dios. Teaching them to fear the Lord. Habrá alguien que lo dice en esta Can hora. someone say it? Habrá alguien que tome en serio este asunto. Is there someone who takes this seriously? Quiero que cierres tus ojos ahí donde I want you to estás. close your eyes right where you Ponte de are. pie si estás sano. Stand up if you're healed. Ponte de pie si estás sano en If you're esta able hora. to stand, please do so. Y habla con el Señor. And speak to the Lord. Lo primero que debemos hacer en este día, The hermanos, first thing we must do today, es venir brethren, temblando delante de la presencia del Señor, is to come trembling before the con presence mucho of God temor with en fear, arrepentimiento, in repentance, diciéndole: Señor, perdónanos, saying, Lord, forgive porque us. muchas veces hemos sido indiferentes. Because many times we have been No nos ha indifferent. estado importando We have not cared. la vida de nuestros hijos, But the life of our la children, vida de nuestros nietos, the life of our la vida de grandchildren, nuestra the descendencia. life of our Hemos descendants, estado más interesados en la plata we've been more interested que in en la money vida de ellos. than in their lives. Ayúdanos a saber conjugar bien. Help us know how to conjugate well. El sacar el tiempo para trabajar, Taking time out to work, producir dinero para sustentarnos, to produce money so that we would be pero sustained sin descuidar a nuestros hijos y without nietos. neglecting our children and Ayúdanos a grandchildren. cuidarlos, Padre amado, Help us take care of en them el as well, nombre Lord. glorioso de Jesús. In the glorious name of Padre mío, Jesus. perdona toda maldad, Father, forgive all todo wickedness, descuido en nosotros. all neglect in us. Señor, inclusive cuando muchas veces hemos celebrado palabras feas que salen de los labios de nuestros hijos, Even the times we've celebrated the curse words coming out of their lips, que a veces han parecido graciosas, who have sounded funny at pero times, ante tus ojos no son graciosas. but are not funny before your Señor, eyes. perdona este descuido, Lord, forgive this perdona neglect, esta indiferencia, forgive this indifference, perdona esta insensatez forgive this y ayúdanos a lack estar of knowledge, firmes. and allow us to be firm. Ayúdanos, Señor, a intencionalmente Allow us to intentionally sacar el
el tiempo Take out time para enseñar tu palabra to teach your a word toda nuestra to descendencia. all of our descendants. Oh, en el nombre de Jesús clamamos en esta In hora the name of Jesus, we por cry todos out in los this hour niños y adolescentes de esta nación y for del all of the mundo. children and the Oh, adolescents para of que this te nation and the world, conozcan. so that they would know you. Ayúdanos a Help us. influenciar, Help us a influence invertir nuestro dinero to para que ellos invest te our money, conozcan, so that they would know para you, que ellos te sirvan, so that they would serve para que you. ellos te amen, Señor. they would love you, En el Lord. nombre glorioso de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.